Capítulo 16. Sansón, ¿héroe o villano? Hernán Cortés fue un militar español asignado a Cuba, reciente posesión de España en el Nuevo Mundo. Cuando se enteró de que había grandes riquezas en la tierra que se localizaba hacia el oeste, decidió insubordinarse a Diego de Velázquez, y en 1519 organizó una expedición a lo que hoy es México. Entonces, con solo 300 hombres, se dispuso a observar cuidadosamente la tierra hasta llegar a la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, que asombró a los europeos. Cortés vio su oportunidad en las diferentes tribus que vivían bajo la hegemonía de los mexicas, aztecas. En poco tiempo, logró unirlas en contra de sus opresores, bajo un liderazgo brillante. La conquista de México era solo cuestión de tiempo. En enero de 1521, en medio de un imperio mexica que se desmoronaba estrepitosamente, Cuauhtémoc ascendió al poder. Los españoles estaban a punto de tomar Tenochtitlán, después de un sitio de casi 4 meses. Finalmente, el 13 de agosto de ese año, la resistencia se tornó imposible, y Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado. Al enterarse Hernán Cortés de que el último emperador azteca sabía dónde estaba el tesoro de Moctezuma, trató de convencerlo para que le revelara el secreto y apoderarse del botín. Sin embargo, el joven monarca decidió ocultar el sitio al del ambicioso conquistador, de modo que fue sometido a los más brutales métodos de tortura para sacarle la verdad. Uno de ellos consistió en el quemarle los pies. Junto a él se encontraba el soberano de Tlacopan, que miraba con angustia sus propios pies mientras el fuego se acercaba. La tortura era dramática, y los hombres no soportaban más el dolor. Entonces, ante los gritos que profería su compañero de tortura, Cuauhtémoc respondió: ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? Después, con los pies quemados, lo hicieron caminar mientras su piel se desprendía lentamente, pero nunca reveló su secreto. A pesar de torturar a un buen número de indígenas, Cortés nunca encontró el tesoro de Moctezuma. Las historias de su crueldad en contra de todos aquellos que se le oponían, ya fueran nativos o españoles, llegaban hasta el viejo continente, causando indignación en Carlos V, quien le retiró su apoyo. Ningún otro conquistador consiguió tanto para el reino de España, pero ninguno otro de su parte tanto desprecio. Hasta el día de hoy, la figura de Hernán Cortés sigue inmersa en la polémica en cuanto a si fue un héroe o un villano. Durante el siglo XVII, el conquistador era presentado como un gran héroe, debido a su afán evangelizador. No obstante, conforme avanzó el proceso de independencia, en México se consolidó la leyenda negra española, destacando los grandes abusos sobre los nativos. ¿Qué se puede decir hoy de este hombre? Un líder brillante con una vitalidad y energía poco comunes, o un cruel tirano que abusó de pueblos que no le recibieron como un enemigo. En el año 2015, Alicia Mayer, entonces directora del Centro de Estudios Mexicanos en España, declaró que Cortés no había sido ni héroe ni villano, sino un hombre extraordinario. Sí, Cortés fue, por encima de su leyenda, un personaje con virtudes y defectos, que vivió en medio de luces y sombras. Un personaje sui generis. Sansón es uno de los personajes más pintorescos de la Biblia, pero, al mismo tiempo, uno de los menos estudiados. Cuando decidí escribir este libro, me di a la tarea de investigar cuántas obras se habían escrito sobre este hombre. Para mi sorpresa, me encontré que con la mayoría de los textos publicados sobre Sansón son libros para niños que destacan la fuerza del héroe hebreo, dando unas breves pinceladas al resto de la historia. Pero encontré muy pocas obras que reflexionaran sobre su vida. De alguna manera, eso me animó a elaborar mi propia investigación. En el camino de escribir este libro me he encontrado varias veces con dos opiniones polarizadas sobre Sansón. Aquellos que lo consideran un hombre que se arrepintió genuinamente, y otros que critican sus numerosos fallos. Es decir, hay quienes lo consideran un héroe y otros un villano. Al final, ¿es un buen ejemplo para los creyentes o no? Un reconocimiento muy especial.
Una de las partes más significativas del Nuevo Testamento es Hebreos 11. Ahí se hace un reconocimiento a los grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Por supuesto, ahí están Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Gedeón, Jefté. Pero también aparece Sansón. ¿Qué te parece? Sansón es un miembro de la galería de los héroes de la fe de las Escrituras. Por si fuera poco, recibe elogios que incluyen frases como estar entre los hombres de los cuales el mundo no era digno. Más de una persona se puede molestar e enlistar las envidiantes faltas de la vida de Sansón. Es cierto, es fácil juzgar y condenar a este hombre por sus errores. Lo difícil es verlo como un ejemplo de la fe. ¿Acaso no debería ser una persona que ejemplifique la fe, algo así como un ser inerrante? Pues no. La Biblia dice al respecto: la ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:20 al 21. El arrepentimiento de este hombre deja ver los alcances del poder de Dios en la vida de un ser humano. El hecho de que el Señor le haya dado una última oportunidad para cumplir su misión revela cómo Dios trata a los pecadores que se arrepienten. Timothy Keller lo dice de esta manera: solo los que admiten que son injustos reciben la justicia de Cristo. Solo los que saben que su vida y su fuerza son suyas únicamente por gracia no viven en las garras del temor, el aburrimiento y el abatimiento. Solo los que conocen su propia debilidad son capaces de conocer la fuerza interna que Dios da, la fuerza que nos permite evitar las situaciones peligrosas de la vida de Sansón: orgullo, lujuria, ira, vergüenza y complacencia. El autor de Hebreos considera que Sansón es un ejemplo de fe, digno de colocarse junto a los personajes más destacados de la Biblia. El chico de la melena nunca puso en duda que Dios fuera su fuente de poder, especialmente al final de su vida. La palabra de Dios nos asegura que es útil, que el último recuerdo que debemos tener de este personaje no es el de un esclavo de las pasiones, sino el de un hombre de fe. La tradición posterior a la muerte del héroe hebreo se refiere a la redención de Sansón, el hijo de Manoah, Génesis 49:18. Incluso se dice que en Deuteronomio 34:1, Dios mostró a Moisés las grandes victorias de Sansón, el hijo de Manoah, de la tribu de Dan. También se recuerda de la oración de Sansón en un momento crítico de su vida, y se afirma: tú aceptaste el sacrificio de Sansón. En su ansia ante la transgresión, Constitución Apostólica 7.37.1 de Jueces 15 del 18 al 19. Título: Grandes lecciones para este tiempo. La vida de Sansón nos da importantes enseñanzas sobre cuestiones como los peligros de jugar con la tentación y el pecado, los alcances de la presunción y de cómo enceguece a los creyentes, el impacto de la vida sentimental en la relación con Dios, la influencia de las amistades en la vida espiritual, la misericordia y fidelidad divina ante los fracasos de los siervos del cielo, entre otras. En el marco de la vida de Sansón hay una declaración que me resulta especialmente significativa. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Nos ataca nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que si conservamos esos defectos, Él tendrá éxito, pero nadie necesita ser vencido. No se le deja al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición, y ella será dada a toda alma que realmente lo desee. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera de Jacob vio en visión, ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado. Aquí hay por lo menos 5 importantes afirmaciones. Número 1. Los instrumentos de Dios son objeto especial de Satanás. Esto es algo que nunca deberíamos olvidar. Los ataques del diablo se dirigen a personajes clave en plan del cielo. Él no pierde molestando a gente irrelevante de la iglesia, más bien va por los peces gordos, los que marcan diferencia, los que impulsan al pueblo de Dios a predicar
estudiar y respetar las escrituras. Esos sí que son los peligrosos para el enemigo de Dios. Procura golpearlos donde más les duele, destruyendo su liderazgo, afectando sus matrimonios, tentando a sus hijos. Todo siervo de Dios tiene que ser consciente de esa realidad. Servir al Señor conlleva ser el blanco particular de los ataques de Satanás, pero Sansón ignoró esa situación. Por eso, Satanás supo muy bien cómo podría dominarlo y lo manejó a su antojo. Número 2. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles y defectos de carácter. Los seres humanos no somos perfectos, todos tenemos defectos de carácter. La principal labor del diablo es atacar nuestros puntos débiles y motivarnos a conservar las malas tendencias en nuestras vidas. Pero ¿cómo sabe dónde pegarnos con tanta efectividad? La respuesta es la siguiente. Durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones en esos últimos días, está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los aceptan su conducción, no saben que él los dirige a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y las mujeres que únicamente puedan oír su voz. Por eso hemos de ser cuidadosos, no alimentando nuestras debilidades. Asimismo, hay que combatir malos hábitos y no dejarlos crecer en nuestras vidas. Ese fue uno de los grandes problemas de Sansón. Él sabía que tenía una atracción particular hacia las mujeres, pero no hacía nada para combatirla. Al contrario, seguía visitando los territorios filisteos y conviviendo con chicas de dudosa moral. Lo anterior arraigaba todavía más a Sansón en sus vicios. Número 3. Nadie está condenado al fracaso. Tal vez esta es una de las grandes verdades de la vida de Sansón. Lo mismo sucedió con Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob y David. Todos miembros de la galería de la fe. Todos ellos se equivocaron alguna vez, pero no se abandonaron de la desesperanza y ni permanecieron fracasados. Más bien, buscaron el perdón de Dios y se ampararon a su gracia. El Señor renovó sus vidas y les dio grandes victorias. Sansón no terminó como un fracasado, cumplió el proyecto de vida que Dios le había trazado. El hecho de que esté en la galería de los héroes de la fe confirma que fue alcanzado por la gracia de Dios y que seguramente lo veremos en el reino de los cielos. Número 4. Dios ha dispuesto suficientemente ayuda para todo aquel que desea superar sus debilidades. La palabra de Dios afirma: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Ningún vicio puede apoderarse de la vida de un ser humano, pues Jesús dijo que nada es imposible para Dios. Lucas 1, 37. Asimismo, el apóstol Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Satanás se vale los defectos de carácter para obtener el dominio de todo el ser, y sabe que si conservan esos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los seguidores de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer, pero Jesús presenta en su favor sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. 2 de Corintios 12, 9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29, 13. Entonces nadie considere sus defectos como incurables, porque Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Número 5. Los ángeles ayudan a quienes se esfuerzan por mantenerse al lado del correcto. En el pasado, los ángeles ayudaron a Lot a salir de Sodoma, Génesis 19, 16. Pero también sirvieron a Jesús después de que fue tentado en el desierto, Mateo 4, 11. La Biblia promete la ayuda de los ángeles para cuidarnos, Salmo 91, 11. Título: un personaje extraordinario. Al final de la historia, Sansón no termina como héroe ni como un villano, sino como un personaje extraordinario. ¿Por qué? ¿Acaso por su fuerza sobrenatural, su habilidad para gastarle bromas a sus enemigos, su velocidad fuera de lo común, su personalidad atrayente, su valor para provocar a los filisteos, su aguda inteligencia? No. Creo que su gran legado se encuentra en su capacidad para reconocer sus errores, arrepentirse delante del Señor y tratar de cumplir la misión para lo que Él lo trajo a este mundo.
George Asou hace una interesante evaluación del carácter de Sansón. Sansón era un hombre de Dios, aunque le pese la antipática moral burguesa, era un pecador. ¿Qué duda cabe? Nos podemos preguntar incluso si será esta la razón que lo acerca tanto a muchos de nosotros y nos hace tan simpático a ese gigantón forzudo. La Biblia no lo excusa. Sus calaveradas son frecuentemente pecados. No solo es grosero, sino que, además, es atrevido y matón. Por muy justas que puedan parecernos sus cóleras, los asesinatos son asesinatos, y Sansón tiene sus manos manchadas de sangre, pero era filistea. ¿Y le importaba a él la sangre filistea? ¿Le importaba a Israel en aquella época de lucha encarnizada por la vida? Olvidar el clima de guerra y barbarie general sería falsear toda apreciación. Era tiempos duros. Eso no quita que Sansón siga siendo un personaje simpático. Un hombre bruto no es necesariamente un hombre malo. Un impulsivo y apasionado puede ser la rectitud misma. Sansón hace duras jugadas y se divierte con ellas inconsiderablemente, pero no es mentiroso y jamás es cobarde. No todos eran así a su alrededor. Murió abandonado por los suyos. Algunas reflexiones, como sus réplicas en 15:3 y 11, son muy elementales, pero nacen de un sentido vivo de la justicia. Paga siempre, no se queja, no acusa, actúa como un bretón sencillo, enorme, travieso, intrépido, pendenciero y corredor de muchas. Al llegar al final de este libro, te pregunto, ¿has reconocido tus principales debilidades delante de Dios? ¿Te has arrepentido de eso o te la pasas justificando sus faltas? ¿Has suplicado la ayuda del cielo para superar estas tendencias? ¿Has hecho los cambios necesarios para que tus puntos débiles no gobiernen tu vida? ¿Estás comprometido con Dios para cumplir la misión que Él te ha encomendado en este mundo? Estas son las respuestas que marcarán tu éxito.